Él es Cal Weaver y su esposa Emily lo engañará. Llevan casados 25 años desde el momento en que se formalizaron. Cal adoptó el papel de un padre responsable con la familia, sin embargo, la relación con su esposa no iba nada bien durante los últimos años. Durante una cena entre Cal y Emily, mientras los dos piensan en qué comer, Cal le pide a Emily que digan a la vez lo que quieren juntos. Ella dice: quiero el divorcio, situación que lo deja sorprendido y sin palabras. Cal y Emily tienen 3 hijos, Hannah, Robbie y Molly. La hija mayor es Hannah, quien se encuentra estudiando y tiene un novio que no es aceptado por su mejor amigo. Posteriormente, la pareja se dirige a su casa donde se encuentra su niñera Jessica, la cual cuida a los niños. Dejando a Emily en casa, Cal procede a trasladar a Jessica a la casa de su padre, donde vive su amigo y compañero Bernie. El matrimonio entre Cal y Emily llega a su fin debido a que su esposa ha tenido relaciones sexuales con David, un compañero de trabajo de ella. Un día que Hannah se encuentra en un bar, es cortejada por Jacob Palmer. Sin embargo, la chica lo rechaza, aún sintiendo atracción por él, debido a que se encuentra en una relación sentimental con su novio Richard. En ese momento de la historia se logra evidenciar cómo Hannah tiene una fuerte atracción por Jacob. Sin embargo, su educación y respeto hacia las relaciones de pareja la hacen alejarse del cortejo que ofrece el chico. No obstante, el interés de ella es mutuo hacia Jacob, debido a que sus gestos no verbales demuestran interés y la conversación entre los dos se ha centrado en ella, lo cual ha generado una intriga en conocerlo mucho más. Mientras esto sucede, su amiga solo hace reprochar el hecho de poder conocer a Jacob, quien es un galán, apuesto, adinerado, joven y muy simpático, quien pronto jugará un papel muy especial en la historia. Tras aceptar el divorcio e irse de la casa, Cal comienza a frecuentar un bar. Cada noche, Cal, sumergido en la depresión, visita el sitio para acercarse a más chicas y tratar de olvidar el dolor de su separación. Durante varias ocasiones intenta cortejar diferentes mujeres, sin embargo, cada día se encuentra más desolado y sin opciones. Cal, durante las visitas al bar, repite constantemente su historia de fracaso, indicándole a las personas que están a su alrededor que ha sido traicionado y que si fuera otra persona no lo estarían rechazando. En ese momento se logra evidenciar cómo la autoestima de Cal por una ruptura amorosa ha sido devastada. Él ha sufrido la separación de su esposa tras 25 años y sumado a esto ha sido traicionado con otro hombre, dejando por el suelo la percepción sobre sí mismo. Durante los años que Cal estuvo viviendo con su esposa se dedicó a suplir las labores en el hogar, dejando de lado su vida independiente, adoptando etiquetas de vestimenta de una persona muy adulta y descuidando su aspecto físico. Durante una noche de tantas en el bar, Cal es visto por nada más y nada menos que Jacob, quien le ayudará a dejar de ser un fracasado y lo convertirá en un galán. Jacob se compadece de las pocas virtudes de su compañero y se acerca a él, indicándole cómo debe cortejar a las mujeres y qué debe aprender para hacer. En ese momento comienza la transformación de Cal. Los dos se reúnen una tarde para comprar ropa y cambiar el aspecto físico de él. Jacob lo guía y le indica que debe utilizar diferentes trajes y suéteres. En ese momento el aspecto físico de Cal ha cambiado considerablemente, dejando atrás las vestimentas poco actualizadas y teniendo diferentes tipos de ropa. Asimismo, su vocabulario ha cambiado y su forma de hablar se centra en la chica a la cual él vaya a conocer. Según los consejos de Jacob, ellas deben esforzarse para que él se sienta atraído y no se aburra durante una conversación. Siguiendo los consejos de Jacob, Cal logra salir con 9 mujeres, incluyendo la maestra de su hijo Robbie, a quien Cal no había conocido por no haber ido a las reuniones escolares. Esa noche Cal busca seguir los consejos de Jacob, sin embargo, a pesar de inicialmente criticar a la maestra de Robbie, finalmente termina siendo el mismo y diciendo la frase que le decía a su esposa: eres la combinación perfecta entre sexy y tierna, frase que crea una sonrisa en ella y que después de varios minutos los dos terminan estando juntos apasionadamente. Por otra parte, su hijo Robbie, quien se encuentra enamorado de Jessica, la niñera, permanece durante varias horas del día haciendo actividades para llamar la atención de ella. Un día se acerca a la escuela y se tatúa nada más y nada menos que la J en su cuerpo, llamando la atención de todos los presentes, y apenas Jessica lo ve se siente frustrada y con rabia por las actitudes del chico. Debido a que Robbie ha tenido actitudes grotescas en el salón de clase, sus padres son llamados para tener una conversación con la maestra. En este momento tanto Cal como Emily se encuentran con la maestra en el colegio. Recordemos que la maestra es nada más y nada menos que la chica con la que Cal se acostó. Durante este encuentro la maestra de Robbie se siente destruida por haberse acostado con Cal y encontrar que este tiene esposa, tomando una actitud defensiva y finalmente termina contándolo todo. Esto destruye a Emily, quien se culpa por la situación que está viviendo actualmente, y finalmente Cal termina confesándole que se ha acostado con 9 mujeres, incluyendo a la maestra de Robbie. La escena termina con los dos padres separándose y teniendo una discusión bastante fuerte y los presentes poniendo atención. Por otra parte, su hija Hannah, quien tiene una relación con Richard, espera que éste le pida matrimonio. No obstante, durante una reunión, Richard pide la atención de los presentes
país y le pide a ella que sea compañera de trabajo en su bufete de abogados, situación que la enfurece y toma la drástica decisión de terminar con su noviazgo y correr directamente hacia el bar donde se encuentra Jacob. La chica camina mientras llueve durante varios minutos y finalmente llega al bar acercándose a Jacob y sin mediar palabra le da un beso apasionado. El chico no la rechaza y se besan durante varios minutos. Posteriormente los dos se trasladan al apartamento de Jacob y entre sonrisas y halagos Hannah afirma constantemente que deben estar juntos, mientras Jacob se siente agradado por su presencia y los dos terminan hablando durante toda la noche de muchas cosas en común. Mientras esto sucede, Cal llama constantemente a Jacob, pero este no contesta debido a que se encuentra con su hija, algo que él todavía no sabe. Esa misma noche Emily llega de haber cenado con David a su casa y su niñera Jessica abre la puerta. La chica se da cuenta que se están besando, no obstante Emily trata de disimular la situación con David y se despide hablando de gráficas y de contabilidad en su trabajo. Finalmente los dos se despiden y Jessica termina reprochando a Emily su comportamiento, indicando que sus hijos siempre se quedan despiertos por sus padres. Por otra parte, Robbie trata por todos los medios de que Jessica se interese en él, pero ella está enamorada de su padre. Dado que Cal no la toma en cuenta, ella hace cosas como tomarse fotos desnuda para seducirlo tras enterarse de su divorcio. Cal por su parte se da cuenta de que sigue amando a su esposa y decide luchar por su amor. Le prepara un mini campo de golf en el jardín de su casa para simular el día en que se enamoraron. El día del cumpleaños de Emily, Cal es invitado junto a su esposa y sus hijos para conocer a su yerno, el novio de Hannah. Sin embargo, este se lleva la sorpresa de que Jacob es el novio de su hija. Es nada más y nada menos que la persona que le ha enseñado todos los trucos para conquistar a las mujeres. Obviamente Cal no acepta que su hija esté saliendo con un conquistador empedernido y no acepta la relación. Todo empeora cuando llega el padre de Jessica, quien tras descubrir las fotos de su hija cree que Cal tiene algo con ella. El malentendido aumenta cuando David llega al cumpleaños de Emily, quien estuvo con ella y es la razón por la separación del matrimonio, razón por la cual Jacob lo golpea. Todo termina en una pelea entre Jacob, Cal, David y el padre de Jessica. En este justo momento Robbie se entera que la persona de la cual Jessica está enamorada es nada más y nada menos que su padre, sintiéndose indignado. La situación termina cuando llega la policía. Tras la pelea, Robbie revela a sus padres que ama a Jessica, mientras que ella revela que ama a Cal. Luego del enfrentamiento, Cal es echado de su casa. El día de la graduación de Robbie, habla frente a toda la escuela de que el amor es un fraude, ya que Jessica no lo quiere. Sin embargo, su discurso es interrumpido por Cal, quien habla del amor verdadero y de cómo fue que conoció a Emily. Las palabras de Cal animan a Robbie, quien descubre que a pesar de todo sigue amando a Jessica. A la salida de la ceremonia, Cal se disculpa y se reconcilia con su familia, pidiéndole perdón a sus hijos y a su esposa y estableciendo un contacto más ameno con Jacob, indicándole también que ha comprado una escopeta o un arma en caso de que trate mal a su hijo. Mientras Robbie habla con Jessica y le pregunta si pueden ser amigos. Ella contesta con un te amo y le entrega un sobre con sus fotografías. Cal por su parte termina por aprobar la relación de su hija con Jacob y la película termina con Emily acercándose a Cal para agradecerle el haber comprado un helado para ella en su primera cita mientras Robbie los ve de fondo. En esta película se logra evidenciar cómo el amor puede tocar diferentes contextos en una familia. Por un lado, Cal, quien ha amado a Emily constantemente y tras la separación con ella ha sentido un rechazo. Después de sentir ese rechazo y esa indignación, Cal se ha superado a sí mismo y ha establecido un comportamiento diferente donde ha cortejado diferentes mujeres y se ha visto en otra faceta. No obstante, el amor que él siente por Emily se mantiene, lo cual lo hace sentir aquellas sensaciones que tenía cuando eran mucho más jóvenes. Este amor es mucho más puro y mucho más sensible a las proyecciones que tienen durante el tiempo. Por lo cual, Cal sigue luchando por su esposa y no pretende acabar el matrimonio. Por otra parte, la atracción que existió desde el primer momento entre Jacob y Hannah se mantiene durante el transcurso de la historia, finalizando con el atrevimiento de Hannah al acercarse a Jacob y besarlo apasionadamente después de haberse mojado durante varios minutos por la lluvia que existía en ese momento. Esto ha permitido descifrar que Hannah siempre ha sentido atracción y que el amor que Jacob le puede brindar a ella también es sincero y no está basado en etiquetas o en únicamente tener una noche juntos, debido a que Jacob se ha quedado hablando con ella durante toda la noche y han establecido un espacio ameno de conversación y de atracción. Por otra parte, Robbie, el hijo de Cal, ha tenido
tenido un amor platónico durante toda su vida y ese es Jessica. Él acepta que Jessica en este momento no pueda estar interesada en él, pero espera que a través del tiempo, cuando él sea mucho más grande y se parezca mucho más a su papá, ella podrá verlo como algo más